Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Soy Gabriela Mendonca, soy licenciada en nutrición y estoy encantada de poder compartir con ustedes todos mis conocimientos y experiencias en nutrición y diabetes. Compartan las suyas en los comentarios, los estaré leyendo. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, así no te perdés ningún contenido en nutrición y diabetes. Te recuerdo que comparto mis experiencias personales y mis conocimientos en nutrición. Pero no olvides consultar con tu equipo médico todas aquellas inquietudes que tengas. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La primera diferencia que podemos encontrar es la cantidad de gente que convive con diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional. Aproximadamente el 10% de la población convive con diabetes tipo 2. De esta cantidad de gente con diabetes tipo 2, solo entre el 5 y el 10% tienen diabetes tipo 1. Y la diabetes gestacional se da en aproximadamente 1 de cada 8 embarazadas. Es decir, estamos hablando de una condición muy frecuente y frente a la cual tenemos que estar atentos. Pero suele confundirse la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, suele confundirse con la gravedad de la situación y no tienen nada que ver con la gravedad. En realidad tienen síntomas comunes, pero su etiología, es decir, su origen, es totalmente distinto. La diabetes tipo 1 se origina desde la autoinmunidad, es decir, nuestro propio sistema inmunológico ataca las células pancreáticas, se desconoce el motivo y las destruye como si fueran elementos ajenos. La diabetes tipo 2, en cambio, suele estar más asociada a nuestros hábitos, nuestra genética, es decir, si nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron diabetes, tenemos más chances de tener diabetes. Pero se le agrega lo ambiental. Cuando hablamos de los factores ambientales, hablamos de nuestro estilo de vida, hablamos de la actividad física, hablamos de nuestra forma de alimentarnos, es decir, se combinan factores genéticos con estos factores ambientales. Es tanta la presencia de la diabetes que cada 3 segundos una persona desarrolla diabetes en el mundo. La diabetes tipo 1 suele tener un inicio de diagnóstico más temprano, aunque no es privativo de los niños. Hay adultos también que desarrollan una diabetes tipo 1. Es decir, el sistema inmunológico en un momento, y se desconocen los motivos, empieza a atacar las células pancreáticas. Suele ocurrir y suele ser más frecuente en la infancia, pero puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Esto significa que no tenemos una forma de prevención en diabetes tipo 1. Sí, en diabetes tipo 2, que no nos quita totalmente el riesgo, porque, como dijimos, tenemos una parte genética de la cual nos zafamos, pero sí disminuye mucho las posibilidades de desarrollar, o por lo menos de desarrollar una diabetes tipo 2 más tardía. La diabetes tipo 1 no tiene forma de prevención en la actualidad. Antiguamente a la diabetes tipo 1 se la denominaba diabetes infanto-juvenil o se la denominaba diabetes insulino-dependiente. Hoy por hoy se llama diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, como la administración de insulina tiene que ser externa porque el páncreas deja de producir insulina, el riesgo de hipoglucemia, es decir, de una disminución de azúcar en la sangre, es mucho mayor y es muy frecuente. Aunque muchas veces no se llegue a una hipoglucemia grave, sí es una condición que ya la vamos a hablar en otro video porque la hipoglucemia nos molesta muchas veces, y solo lo sabe el que convive con diabetes. Vamos a dedicar otro video a la hipoglucemia, específicamente a hablar de la hipoglucemia. En la diabetes tipo 2, como el tratamiento es con medicación oral, el riesgo de hipoglucemia es mucho menor. Hablando de nutrición, en la diabetes tipo 1 es fundamental saber contar los hidratos de carbono. El conteo de hidratos de carbono es indispensable para un buen tratamiento. Es indispensable para mantener nuestras glucemias en línea, porque el desafío es imitar el trabajo del páncreas y no es un desafío menor. En la diabetes tipo 2 se desarrolla un fenómeno que es la resistencia a la insulina. No suele estar tan presente en la diabetes tipo 1. La insulinoresistencia no es la falta de insulina, sino la resistencia a la acción de la insulina, es decir, la insulina está, se produce, pero no puede abrir bien la puerta de las células, es decir, no puede actuar bien y este fenómeno se lo llama insulinoresistencia. La insulinoresistencia es un proceso que empieza muy gradualmente
a diferencia de la diabetes tipo 1, que es de un comienzo más abrupto, y se calcula que empieza unos 10 años antes de que efectivamente uno tenga el diagnóstico de diabetes tipo 2. Desde el punto de vista de nutrición, en la diabetes tipo 2 necesitamos conocer cuáles son los alimentos que tienen hidratos de carbono, pero no necesitamos hacer un conteo tan exhaustivo en general de los hidratos de carbono. Es decir, saber identificar cuáles son los alimentos que nos aportan hidratos de carbono, moderarlos en cantidad y elegir bien la calidad. Hablaremos en otro video de los hidratos de carbono y los diferentes tipos de hidratos de carbono, pero no necesito tener un conteo exhaustivo, es decir, no necesito conocer con exactitud cuántos hidratos de carbono tiene cada alimento. El tratamiento en la diabetes tipo 2 debe poner mucho énfasis en el control del peso, ya que la obesidad es una enfermedad asociada a la condición de diabetes y muy asociada a la resistencia a la insulina, con lo cual agrava el cuadro. Es decir, el control del peso corporal, el uso adecuado de la medicación, la actividad física son la base del tratamiento en la diabetes tipo 2. Aunque la persona con diabetes tipo 2 pueda llegar a requerir insulina, que es otra situación. Es decir, a lo largo del tiempo el páncreas puede agotarse y el paciente con diabetes tipo 2 puede llegar a requerir insulina, pero es una condición distinta a la diabetes tipo 1, donde hay una pérdida de las células pancreáticas o una pérdida de producción de insulina por parte de las células pancreáticas. Digamos de alguna manera que en la diabetes tipo 2 las células se cansan, se agotan a lo largo del tiempo, y en la diabetes tipo 1 las células son atacadas por el sistema inmunológico. La diabetes tipo 2 es una condición más silenciosa y por ende es más difícil tomar conciencia de que uno tiene que seguir un tratamiento a lo largo del tiempo. Convengamos que además no tienen cura ni la diabetes tipo 1 ni la diabetes tipo 2, lo que implica que son enfermedades crónicas y desde lo crónico es muy difícil que sostengamos a lo largo del tiempo un tratamiento, pero a su vez es totalmente necesario. Y es aquí donde la prevención toma un rol importantísimo. Si somos conscientes del cuidado de nuestra salud, si somos conscientes del valorar nuestro cuerpo, podemos seguir tratamientos de manera más efectiva. La situación número 3 es la diabetes gestacional. En la diabetes gestacional no debe confundirse con una diabetes tipo 1 o 2 que empezó antes del embarazo. La diabetes gestacional aparece, hace su debut en el embarazo. Se controla con una alimentación saludable, con actividad física y a veces se necesita insulina. Por supuesto que esto hay que hablarlo con el equipo médico. La diabetes gestacional puede, digamos, quedar latente luego de los embarazos. Se diría que puede desaparecer, pero en realidad deben hacerse controles posteriores porque aproximadamente la mitad de las mujeres que han tenido diabetes gestacional desarrollan diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Ahora, en mi experiencia, la diabetes en todos los casos es una excelente oportunidad para tomar conciencia del cuidado de nuestro cuerpo y de lo importante que es cuidar y valorar nuestra salud. Digamos que es la excusa perfecta. La diabetes no siempre la podemos evitar, pero se trata de hacer nuestra realidad más feliz.